Lena lena sunaja, o sunaja. Lena lena sunaja, ya yanda ya yada. Liberia, uno de los países más pobres del mundo. Su creación ha sido completamente estratégica, planeada por Estados Unidos desde el comienzo. El territorio liberiano ha recibido residentes desde 1822, años previos a la lucha por la abolición de la esclavitud. En 1861, Estados Unidos ya vislumbraba la problemática social que sería ver a las personas de color como un igual. Así que como Inglaterra lo hizo con Sierra de Leona en el mismo continente africano, Estados Unidos buscó un terreno por un valor de $300 que se pagó en especie a la tribu líder de este lugar. Es de saberse que a la llegada de los colonos estadounidenses, estos interfirieron con el comercio y la economía de las tribus nativas, lo cual generó descontento en el territorio. Y para comenzar, se llevaron a cabo albergues estadounidenses que se manejaban por Estados Unidos hasta 1824, se le llamó Liberia. La población que fue enviada a Liberia no se identificaba ya con sus raíces, pues ya hace mucho tiempo que sus antepasados vivieron en África y ahora se veían más apegados al estilo de vida americano. Estos intentaron replicar la vida estadounidense en este nuevo territorio, pues era lo que estaban acostumbrados a vivir. Fue hasta 1847 que se declaró su independencia de la sociedad creadora de Liberia. Joseph Jenkins Robert, nacido en Virginia, un colono americano, fue proclamado presidente de Liberia. La Primera Guerra Civil de Liberia. Tras la llegada de los colonos en 1824 se vivió un desequilibrio económico, cultural entre los migrantes y la población nativa. Inicialmente fue que en el poder y privilegios solo estaban los colonos americanos. También se quedaron con varias costumbres estadounidenses. Una de las peores fue que les gustara tener esclavos y ellos ejercían una gran presión a las tribus nativas. Samuel Doe se convirtió en presidente después de un sangriento golpe de estado al gobierno de William Tolbert, y este proclamó un consejo de redención popular y fue el primer presidente descendiente de nativos africanos. Más tarde, Charles Taylor, antiguo aliado de Doe, inició una guerra de guerrillas contra Doe. Para 1990, la mayor parte de Liberia estaba controlada por facciones rebeldes. Doe fue torturado en Monrovia y su tortura fue grabada y mostrada a todo el país. A partir de 1990 y 1997 tuvieron varios presidentes interinos, causando una gran desestabilidad en el país. Tras 1997 se fue gestando la Segunda Guerra Civil en Liberia. Charles Taylor fue elegido presidente, pero el malestar de la Primera Guerra Civil, el impacto económico, las pérdidas de vidas impactantes se seguían teniendo presentes y causaban una gran desestabilidad social. Esto duraría hasta 2003, cuando las Naciones Unidas y militares estadounidenses tuvieron que intervenir porque ya habían demasiados conflictos, no solo dentro de las facciones de la nación liberiana, sino que también ya se habían coludido facciones de Sierra de Leona con sus propios intereses y de otros vecinos para desestabilizar la economía liberiana.
y también para quedarse con el mercado de piedras preciosas y diamantes que se veían pues comerciadas en ese entonces. En 2005 hubo una transición democrática. Se realizaron elecciones, las primeras desde 1980. La presidenta Ellen Johnson fue investida en su cargo en enero del siguiente año, y el gobierno de transición nacional de Liberia terminó su poder, por lo que es indudable que la situación de Liberia no es muy buena, pero podemos ver que ha cambiado a lo largo de estos 200 años y que con la llegada de Ellen se pudo dar un cambio progresivo. A pesar de este progreso, también se le ha acusado de usar su puesto para darles un beneficio o prioridad a sus hijos, de tenerles en puestos de poder buenos, y también de desviación de fondos para tener unas acciones en las Bahamas. Tras el evidente trabajo de Ellen Johnson con el país, se da pie al siguiente presidente, George Weah, que fue un exjugador de fútbol que ahora es político y es el actual presidente de Liberia. Es muy criticado por hacer uso de sus recursos de forma poco beneficiosa para la población, pues se centra en lujos para la periferia del lugar donde reside y para mejorar el barrio en el que creció, como también alentar el deporte con el que se ve identificado, y todo lo demás va mal. La economía va mal, el trabajo no es abundante y se está gestando protestas en contra de este presidente. Ahora veremos los datos económicos históricos de este país. Se presentan el PIB. Se puede ver en las gráficas que el PIB a lo largo de los 2000 a 2020 ha presentado un incremento considerable, pero vemos que a partir del ascenso de Ellen Johnson fue cuando se dio esta estabilidad económica, pero se puede ver que está decreciendo la tasa de crecimiento de los precios constantes de este país. También se ve que el PIB y su tasa de crecimiento a precios constantes se ve muy afectado por la situación social de pues en 1990 es donde los ratios eran negativos. Se puede ver un crecimiento al término de la Segunda Guerra Civil y vuelve a decrecer cuando se hace este cambio democrático, y como vemos se ha mantenido por el gobierno de Ellen otra vez, pero ha sido muy poco significativo después de su partida. Centrándonos en la población, vemos una gráfica desde 1961 a 2021 donde se puede ver que la guerra más costosa en términos de vida fue la primera guerra civil que se vivió en Liberia. Pues habían muerto demasiadas personas, había tráfico de armas, había niños militares. Era una situación muy precaria para el país. Ya en años más actuales se puede ver una estabilidad en términos de población. Los datos actuales a 2021 de la situación de Liberia son preocupantes. El índice de desarrollo humano se encuentra en el 0.48, uno de los más bajos, postulándose en el 177 de 189 países en el ranking 2019.
por lo cual tiene un desarrollo humano muy precario. La población urbana es del 52%, datos del Banco Mundial para 2020. La tasa de fecundidad son 4.2 hijos por mujer. La tasa de mortalidad materna es de 1,000 muertes. Mortalidad infantil son 62 muertes entre 1 millón de nacidos vivos. La esperanza de vida al nacer son 64 años. El crecimiento de la población actualmente es del 2.4%. La renta per cápita es de $1,467.8 por año. La tasa de incidencia del SIDA en adultos es 1.1% de 35,000 personas. La tasa de alfabetización es 55%. Población que vive bajo el umbral de la pobreza, es decir, que viven con menos de $1.90 al día, es de 44.4%. A manera de conclusión, basándonos en Tirwell, los países subdesarrollados cumplen con las siguientes premisas. Si vemos los datos históricos que se han presentado a la población liberiana, se puede ver que su creciente población solo se vio afectada por la violencia vivida en los años de las guerras civiles. Como segundo punto, se centra en la explotación de bienes agrícolas no procesadas, es decir, Liberia no tiene una economía ni una tecnología para tener industrias propias, y estas solo se limitan a exportar recursos naturales sin procesar. Y como tercer punto, se presenta una desnutrición terrible, puesto que Liberia vive bajo el umbral de la pobreza extrema. No puede comer una familia de regularmente 7 personas, ya que es común que las madres tengan de 1 a 4 hijos, y alimentarlas con un $1.90 al día es imposible. Por otro lado, es central que Liberia se deslinde de esta dependencia con Estados Unidos, ya que solo lo usa estratégicamente, y que las ayudas internacionales que se le otorgan se gasten en verdadero cambio, ¿no? A pesar de que los liberianos llegaron hace mucho tiempo a este territorio, no se han identificado con las etnias originarias, y este es uno de los principales problemas. No hay un sentimiento de soberanía, de identificación con el país, y esto los lleva a tomar decisiones despreocupadas. Además de que su población en su mayoría no es letrada, no hay un cambio estructural fuerte en este país. Otro dilema es que todo el capital que recibe no se está aprovechando en el territorio, en la innovación de industrias. También todo el movimiento se lleva a cabo en Monrovia. Lo demás del país, aunque tiene una extensión bastante considerable, está desaprovechada. Es parte de las etnias originarias y no llega ya, pues, la poca movilidad económica que tienen y la poca tecnología que ha llegado allá no es capaz de dar un reparto equitativo entre toda la superficie del país, por lo que está muy mal seccionado, muy mal distribuido. Y como último punto, que sea una potencia naval que se tenga que apalancar con esta situación de ser un paraíso fiscal. Es un problema en cuanto a la contaminación, porque pues
estas empresas extranjeras, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otro país, que se van y se emplacan en estas sedes, que por lo regular son en su mayoría estadounidenses, se están ahorrando demasiado dinero porque, para empezar, pueden entrar a comerciar con países que están en contra, ¿no?, de esto, como Estados Unidos y China, bajo la bandera de Liberia. Y estos barcos van, obviamente, por la extensión de tierra de Liberia, van y ponen sus barcos en toda esta costa. También se da una vasta contaminación por actividades primarias como la minería, las plantaciones y los madereros. Dan una afectación inimaginable al ecosistema que aquí se tiene. También Liberia es uno de los primeros exportadores. En caucho, los cuales causan de forma directa la deforestación. El Firestone Further Plantation, la mayor compañía del mundo en plantación de caucho, que es originariamente propiedad de American Firestone y ahora pertenece a la empresa japonesa Bridgestone, ha provocado una gran deforestación, así como la contaminación del río Farmington y de varios arroyos en comunidades rurales, utilizando fuentes de agua potable y para la pesca. Además, también afecta la poca agricultura que tiene este país. Desde aquí podemos ver que la población en general ha sido afectado por empresas extranjeras de países que son potencia y que no les interesa pues el bien social, y que solo se ven beneficiados por el dinero. ¿Y por qué no se ha desarrollado Liberia? Con todo lo revisado se puede notar que el problema está en el descontento social, en que la población migrante no se siente reconocida en este país y los nativos se sienten desplazados de su propio territorio. Ese es un gran problema que tiene que solucionar Liberia, y aparte que se ha visto subsumido por las potencias mundiales, dándoles gusto para poder tener algunos pesos en la bolsa, y se necesita deslindar de todo esto para poder salir a flote, como también aprovechar los apoyos que la ONU les da en vez de despilfarrarlos en gastos innecesarios y en políticos corruptos.